Buenas a todos y a todas. Con esta nueva clase virtual daremos comienzo a la segunda mitad de la asignatura y hoy nos concentraremos en dar una definición de la noción de primitiva. Bueno, consideremos f una función definida sobre un intervalo i. Diremos que una función f, que denotaremos con f mayúscula, es una función primitiva de f en el intervalo i si la derivada de f grande coincide con f chica para todo x del intervalo i. Es decir, ¿qué es una primitiva? Es aquella función que al derivarla coincide con la función de la cual partimos. Al conjunto de todas las primitivas de f la denotaremos de la siguiente manera. Este símbolo, que es una s extendida, f de x, que es la función a la cual le queremos buscar la primitiva, y un símbolo que le daremos un poco más de significado en otras clases, que es el E diferencial de x. Pero al símbolo total se lo denota el conjunto de las primitivas de f. ¿Sí? Antes de ver propiedades o cómo calcularlas, consideremos, por ejemplo, f la función x cuadrado. Entonces, si queremos buscar las primitivas de f en toda la recta, tendríamos que buscar el o las funciones, porque por ahora no sabemos si hay una sola o no, que al derivarlas satisfagan que su derivada de x cuadrado. Bueno, no es difícil, usando las propiedades de la regla de la potencia, de obtener que si consideramos como función f mayúscula a la función x cubo dividido 3, por las propiedades de la derivación de la potencia, la derivada de f grande es x cuadrado, que coincide con la función de la cual partimos f chica. Pero por otro lado, la función, por ejemplo, x cubo dividido 3 más 2, es decir, le sumamos una constante a la función que habíamos obtenido anteriormente, también satisface que al derivarla, la derivada da x cuadrado, ya que la derivada de esta constante en el acto de derivar genera un cero, por lo tanto no se ve ninguna variación. Entonces, con este simple ejemplo vimos que, dada una función f, puede haber más de una primitiva. De hecho, encontramos dos primitivas, la función f grande y la función g grande. Pero un poco más general podemos decir, si agarramos cualquier función h que sea de la forma x cubo dividido 3 más alguna constante, donde la constante puede ser cualquier número real, esta función h también satisface que es una primitiva de f. ¿Sí? Aquí presentamos las diferentes o un gráfico de diferentes primitivas asociada a la función x cuadrado. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos la función x cubo dividido 3, que corresponde a la constante c donde c vale 0, después x cubo dividido 3 más 1, que es cuando la constante c vale 1, y así sucesivamente, donde hemos considerado los valores de c que sean el 3, el 2, el 1, el 0, el menos 1 y el menos 2. Bueno, entonces la pregunta natural es, ¿hay otra? Porque todas estas son primitivas de la función x cuadrado, pero la pregunta mucho más general es, dado una función f chica, ¿cómo o cuáles serán todas las primitivas de esa función f chica? Bueno, entonces, para contestar esta pregunta, vamos a volver a una consecuencia del teorema de valor medio de Cauchy, que lo enunciamos acá y lo pueden rever o recordar en el módulo virtual donde vimos los teoremas de valor medio. El resultado decía lo siguiente: si f es una función continua en el intervalo cerrado AB, tal que su derivada es 0, para todos los x del intervalo abierto AB, es decir, su derivada es nula en todo un intervalo abierto, entonces la función necesariamente es constante. Este resultado o este corolario lo podemos usar en la siguiente forma. Supongamos que f grande y g grande son dos primitivas, cualesquiera de f. Es decir, la derivada de f grande coincide con la derivada de g grande y coincide con la función f chica. Bueno, si consideramos la función resta f grande menos g grande y la derivamos, la derivada de esa resta va a ser nula, por lo tanto tiene que ser una constante. Y de esa forma logramos probar que g tiene que ser la función f grande más una constante donde c es cualquier constante real. De esa forma obtenemos el siguiente teorema que caracteriza de qué manera se pueden obtener todas las primitivas de una función. Si f es una primitiva de f chica sobre el intervalo i, entonces toda primitiva de la función f chica sobre el intervalo i es de la forma f de x más constante. Es decir, escrito de manera de conjuntos, si esto denotaba todas las primitivas de f chica, todas ellas se pueden describir como una primitiva dada, f, que en este teorema es la hipótesis, más c, con c
cualquier número real. Es decir, son todas traslaciones de una primitiva dada. Como vimos en el gráfico anterior, recordemos de x cubo dividido 3, donde todas las que teníamos eran una traslación por una adecuada constante de la función x cubo dividido 3. Bueno, entonces, este teorema, que va a ser de gran utilidad, nos dice que si uno quiere describir el conjunto de todas las primitivas de una función, solamente tiene que hallar al menos una, porque todas las demás se obtienen sumando una constante. Bueno, antes de continuar, por cuestiones de comodidad, vamos a denotar al conjunto de las primitivas sin ponerle la llave. ¿Sí? Solamente vamos a indicar que las primitivas de f chicas son f grande de x, donde esta es una primitiva particular, más c con c en r. Es decir, omitimos la llave de conjuntos, pero tenemos que entender que esto denota a un conjunto. Es solamente una cuestión de comodidad en la escritura. Bueno, entonces vamos a ver algunas propiedades que tienen las primitivas. Sean f y g funciones definidas sobre un intervalo i. Entonces, si f es una función que admite una primitiva f mayúscula sobre el intervalo i, entonces para todo k real, una primitiva de k por f sobre el intervalo i es k veces f mayúscula. Es decir, dicho de una manera coloquial, si uno tiene que calcular la primitiva de k veces la función f, el k puede salir afuera y como la de la función f sabe quién es, que son f mayúscula más c, obtiene todas las primitivas dadas. Y por otro lado, si f y g son primitivas respectivamente de f y g, entonces una primitiva de f más g es f más g mayúscula. Es decir, que la primitiva de una suma se puede descomponer como la suma de dos primitivas. Notemos también que si combinamos las dos proposiciones o los dos resultados que tiene este teorema, podemos obtener una fórmula análoga pero para la resta, porque podemos considerar como k el número menos 1. Es decir, que la primitiva de una resta es también la resta de las primitivas. Eso tiene que ver con que la derivada de una suma es la suma de las derivadas y la derivada de una resta es la resta de las derivadas. Entonces, lo que ahora vamos a hacer, y que nos va a ser de suma utilidad, es buscar las primitivas inmediatas, análogo a lo que hicimos con las derivadas. Recordemos que cuando introdujimos la noción de derivada, construimos una tabla donde estaba la derivada de las funciones elementales. Aquí haremos algo análogo. Trataremos de buscar cuáles son las primitivas de las funciones elementales. ¿Sí? Y el cuadro hay que leerlo de esta manera. En la primera columna tenemos la función f a la cual le queremos buscar la primitiva. Y en la segunda columna tenemos descrito el conjunto de las primitivas. Entonces, comencemos, por ejemplo, estudiando la función que siempre vale k, es decir, ¿cuál es la primitiva de una función constante? Y bueno, la primitiva de una función constante es la constante por x más c. Una forma fácil de verificar que esto está bien, y lo que tendríamos que hacer es derivar esta función, y si la derivada me da siempre la f correspondiente, esa es su primitiva. Por el otro lado, si queremos hallar la primitiva de x a la alfa, donde alfa no es el valor menos 1, es decir, toda potencia de x salvo la función 1 sobre x, bueno, la primitiva de esa función es x a la alfa más 1 sobre alfa más 1, fíjense que es contrario a la derivada, donde la derivada bajaba el grado de una potencia, el cálculo de la primitiva sube en un grado la potencia, más cualquier constante. Por otro lado, si queremos calcular la primitiva de x a la menos 1, o dicho de otra forma, 1 sobre x, bueno, la primitiva es el logaritmo del módulo de x más c. Voy a hacer una observación en este ítem, que por qué tenemos que poner el logaritmo del módulo de x. Porque fíjense que esta función, a la cual le queremos buscar la primitiva, que es la función 1 sobre x, tiene dominio todos los reales menos el 0. Por lo tanto, su primitiva debería tener el mismo dominio. Es decir, si nosotros no ponemos el módulo, solamente tendríamos que la primitiva tiene dominio en los reales positivos. Pero como queremos que tenga como dominio el mismo dominio que la f al menos, y que la derivada siempre valga 1 sobre x, hay que poner el logaritmo del módulo de x. Bueno, por otro lado, si queremos buscar la primitiva del seno, la primitiva es el menos coseno, más c. ¿Por qué? Porque derivar esto me devuelve el seno. La primitiva del coseno es el seno de x más c. La primitiva de e a la x es e a la x más c. La primitiva de a a la x con a positivo y distinto de 1 es a a la x dividido el logaritmo de a más c. Disculpen, pero acá
omitimos el c, nos falta. Por otro lado, si queremos buscar la primitiva de la función 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado, acá tenemos que recordar cuando vimos las derivadas de las trigonométricas inversas. Bueno, entonces la primitiva se puede escribir como el arcoseno de x más c o menos el arcocoseno de x más c. Y por último, si queremos buscar la primitiva de 1 sobre 1 más x cuadrado, su primitiva es el arcotangente de x más c. ¿Por qué? Porque al derivar esta expresión, la derivada del arcotangente me devuelve 1 sobre 1 más x cuadrado. Finalmente, si queremos buscar la primitiva de una función que se llama f', las primitivas de esa función f' es f de x más c, donde c es cualquier número real. Bueno, para terminar vamos a calcular algunas primitivas inmediatas usando las propiedades que vimos en esta clase. Es decir, usando la tabla anterior de las primitivas inmediatas y las propiedades de multiplicar por una constante o sumar y restar funciones. Bueno, comencemos con algo sencillo. Si queremos buscar la primitiva de x a la 300, bueno, eso es x a la 300 más 1, porque recuerden que subí un grado, dividido 300 más 1, que es 301, más cualquier constante. Por otro lado, por ejemplo, si queremos calcular la primitiva que sea la suma de estas dos funciones, la raíz de x más 1 sobre 1 menos x cuadrado, bueno, lo que podemos hacer fácilmente es usar la propiedad que la primitiva de una suma es la suma de las primitivas y ahora cada una de ellas calcularla por la tabla. ¿Sí? La primitiva de raíz de x, hay que pensar que x es la función x a la 1 medio. Entonces, por eso su primitiva da x a la 3 medios dividido 3 medios. Pero bueno, por una propiedad de cómo se divide, queda 2 tercios acá, más luego la primitiva de esta función, perdón, acá hay un error, porque acá debería venir o el arcoseno o el arcocoseno, ¿sí? Disculpen el error, porque la función que quiero integrar es 1 sobre raíz cuadrada de 1 menos x cuadrado. Así que acá va o arcoseno o menos arcocoseno. Y por último, si queremos ver este ejemplo, tenemos que calcular esta función. Antes de seguir, veamos que esta función, la operación que aparece en la función es un producto. Y no hay una regla de cómo calcular las derivadas de un producto. Entonces lo primero que vamos a hacer es reescribir un poco esta expresión para poder llevarla a una suma. ¿Sí? Para ello vamos a escribir a la raíz cuadrada de x como x a la 1 medio y a la raíz cúbica de x como x a la 1 tercio. Vamos a hacer las distributivas correspondientes. Nos quedó esta expresión algebraica, que ahora sí es una suma. Vamos a separar las primitivas de la suma como la suma de dos primitivas y cada una de ellas, como es inmediata y corresponde a una potencia de x, se puede integrar fácilmente. Bueno, para concluir esta clase voy a hacer la siguiente observación. El primer problema o el gran problema que tienen las primitivas es encontrar esa primitiva clave que llamamos f en el teorema de caracterización. Se dan cuenta que aquellas funciones que no aparezcan en la tabla que vimos hoy y que en consecuencia no tienen primitiva inmediata va a ser un problema que vamos a abordar en la siguiente clase. En la siguiente clase vamos a ver que hay métodos para cuando la función sea un poco más compleja poder encontrar su primitiva o en realidad sus primitivas. ¿Por qué digo su o sus primitivas? Porque por el teorema de caracterización que vimos hoy probamos que si encontramos una primitiva en realidad encontramos todas. Bueno, espero que les sea de utilidad esta clase virtual y nos encontramos en la próxima.